acuerdo que satisfaga las necesidades de los trabajadores, ya que como viene pasando esto hace casi más de 6 años que no se mejoran los beneficios que nosotros tenemos, todo eso estamos peleando para que se mejoren y que lleguemos a buen puerto, digamos, porque en general la empresa genera bastantes recursos, nosotros los trabajadores somos la cara visible de la empresa a todos los clientes y en general somos nosotros los que generamos esta instancia para que la empresa esté en el bienestar. Entonces, más que eso, yo creo que es justo que la empresa, a medida que ella gana, también se extensión los beneficios. En este momento está un trabajador de funcionario. Solamente las personas que no están sindicalizadas y la empresa totalmente externa para poder solventar un poco la demanda de la clientela, que es bastante. Ahora la única oficina que está funcionando en esta instancia sería de Portales, las otras oficinas estarían a media máquina, digamos, y por ende la parte de distribución, que es la que nosotros, digamos, distribución de mercados, de la correspondencia y su carga en general, estaría mermada solamente en un 20%. ¿Cuántos son los sindicalizados? A ver, a nivel nacional somos 1.300 trabajadores. Acá en la novena región aproximadamente 60 trabajadores que estamos sindicalizados en la oficina de toda la región. ¿La huelga va a seguir hasta cuándo? Hasta que la instancia, hasta que la empresa genere la opción para conversar con nosotros y realmente tenga la intención de mejorar nuestras demandas, que en este caso, como te decía anteriormente, se han realizado otras reuniones, las cuales ninguna ha sido fructífera. La empresa no ha querido dar su brazo a torcer en el sentido que no reconocer el real trabajo y la responsabilidad que tenemos nosotros como trabajadores y por ende hacer valer nuestra labor.